debilidades que hay en mí desvanecerán por el poder de tu amor. Cúbreme con tu amor, rodéame, tómame, cerca quiero estar, y al esperar nuevas fuerzas yo tendré, y me levantaré como las águilas por el poder de tu amor. Yo te quiero ver cara a cara hoy, Señor, y conocer así más de ti en mí. Prepárame, Señor, para hacer tu voluntad, viviendo cada día, Señor, por el poder de tu amor. Cúbreme con tu amor, rodéame, tómame, cerca quiero estar, y al esperar nuevas fuerzas yo tendré, y me levantaré como las águilas, y me levantaré como las águilas, y me levantaré como las águilas por el poder de tu amor. Llegaste a mí, cambiaste mi corazón. Por tu gracia conocí tu gran amor. Los años han pasado ya, Señor, y todo lo cambiaste a mi favor. Ahora sé que tú cuidas de mí, porque yo sé que caminas junto a mí. Ahora sé que tú cuidas de mí, porque yo sé que caminas junto a mí. En las victorias, en las derrotas, en lo más alto, en lo más bajo, cuando reímos, cuando lloramos, en el silencio, Dios en todo tiempo. Dios en todo tiempo. Te necesito más que nada, Señor. Entre tus brazos he encontrado mi hogar. Si en mi camino llego a tropezar, tú eres fiel y sé que todo cumplirás. Ahora sé que tú cuidas de mí, porque yo sé que caminas junto a mí. Ahora sé que tú cuidas de mí, porque
porque yo sé que caminas junto a mí, en las victorias, en las derrotas, en lo más alto, en lo más bajo, cuando reímos, cuando lloramos, en el silencio, Dios en todo tiempo, en las victorias, en las derrotas, en lo más alto, en lo más bajo, cuando reímos, cuando lloramos, en el silencio, Dios en todo tiempo. Dios en todo tiempo. En la cruz salvaste a ese pecador, hoy y para siempre te seguiré. Tu poder y gracia siempre me levanta, a donde tú me guíes, yo te seguiré. En las victorias, en las derrotas, en lo más alto, en lo más bajo, cuando reímos, cuando lloramos, en el silencio, Dios en todo tiempo, en las victorias, en las derrotas, en lo más alto, en lo más bajo, cuando reímos, cuando lloramos, en el silencio, Dios en todo tiempo. Dios en todo tiempo. Marcos 12, del 1 al 11. Jesús comenzó a hablarles por medio de parábolas. Un hombre plantó una viña, le puso una cerca, le cavó un lagar, levantó una torre y la arrendó a unos labradores. Luego se fue lejos. A su debido tiempo, envió un siervo a los labradores para que le entregaran la parte de lo que la viña había producido. Pero los labradores lo agarraron y lo golpearon y lo mandaron con las manos vacías. Volvió a enviarlos a otro siervo, pero a éste lo descalabraron y lo insultaron. Volvió a enviar otro más y a éste lo mataron. Después mandó a muchos otros, pero a unos los golpearon y a otros los mataron. Todavía le quedaba uno a quien enviar, que era su hijo amado. Y finalmente lo envió a ellos, pues pensó, a mi hijo lo respetarán. Pero aquellos labradores se dijeron unos a otros, este es el heredero, vamos a matarlo, y la herencia será nuestra. Y lo agarraron y lo mataron, y luego arrojaron su cuerpo fuera de la viña. ¿Qué hará entonces el dueño de la viña? Pues irá y matará a los labradores, y dará su viña a otros. Ni siquiera han leído la escritura que dice, la piedra que desecharon los constructores ha venido a ser la piedra angular. Esto lo ha hecho el Señor, y a nuestros ojos es una maravilla. Vino a los de su propio pueblo hasta que ellos lo rechazaron. Pero a todos los que creyeron en él y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Este versículo de Juan 1, versos 11 y 12, resume esta parábola o el mensaje central de la parábola de los labradores malvados.
En esta parábola nos dice que un hombre compró una viña, le adecuó con todo lo necesario para que pudiera producir. Le puso un cerramiento para proteger de los ladrones, le puso también un lagar. Un lagar era ese espacio para poder producir el vino, donde se ponía la uva y se la podía procesar pisándola y luego filtrando para que saliera el vino. Además dice que en esta viña le puso una torre donde podían vivir la familia de los campesinos y estar pendiente de vigilar a su alrededor. Es decir, el dueño de la finca proveyó todo lo necesario para que ésta pudiera marchar bien y producir en gran cantidad. Luego dice que les contrató a unos labradores y les encargó, y el amo se fue. Al cabo de cierto tiempo, dice que el amo o el dueño envió a siervos para que pidiera lo que es justo, para que reclamara la parte de la cosecha que le pertenecía a él, los réditos de lo que él podía obtener. Sin embargo, ¿cuál fue la actitud de los labradores? Dice la parábola que cuenta Jesús que estos labradores maltrataron a las personas que fueron a pedir cuentas y los mandaron devolviendo. Volvió el amo a enviar a otras personas y no solamente que lo maltrataron y lo golpearon, sino también que lo humillaron. Y más adelante a otros mataron y muchas otras ocasiones. Y dice que el amo pensó, si esto han hecho a mis cebros, ahora voy a mandar a mi hijo. A él seguro que lo van a respetar. Así que envió a su único hijo, a quien amaba. Y cuando él llegó a pedir cuentas a estos labradores malvados, también lo tomaron, lo maltrataron, lo mataron y tiraron su cuerpo fuera de la viña. Y dice Jesús en esta parábola, ¿qué hará el dueño de la finca? ¿Qué hará el amo? Dice, volverá y matará a estas personas malvadas y traerá su viña y dará esa viña a otros. Esta parábola que cuenta Jesús es una parábola muy fuerte, es una parábola profética, donde nos anuncia juicio de Dios, pero también misericordia de Dios. Recuerda que un profeta traía palabra de Dios, no era el que adivinaba tal vez el futuro o cosas irrelevantes, sino que decía, Dios ha dicho tal cosa y si no cumplen, esto va a pasar. Y se daba. Y Jesús aquí está dando una palabra profética, donde está diciendo a la gente, Dios ha sido fiel con ustedes, pero ustedes han sido infieles con Dios. Y a su momento Dios va a pedir cuentas y va a traer juicio. Pero va a traer misericordia a todos los que escuchen la palabra de Dios. Cuando la gente escuchó este mensaje, lo entendió muy bien, porque era algo cotidiano para ellos que hubiera personas extranjeras que compraran una gran cantidad de terreno y alquilaran a labradores que se hagan cargo de él. Por lo tanto, Jesús tomó algo muy común a ellos. Además, todo buen judío que conocía el Antiguo Testamento entendía que al hablar de la viña se estaba refiriendo al pueblo de Israel, porque hay pasajes en el Antiguo Testamento como Isaías 5:1 donde se refiere a Israel como la viña de Dios, esa viña que Dios puso para bendecir a la tierra. ¿Por qué? Porque Dios llamó primeramente al pueblo de Israel, pero lo llamó para hacer luz en medio de las naciones, lo llamó para que en la simiente de Abraham fueran benditas todas las naciones de la tierra. Lamentablemente, el pueblo judío se metió tanto al legalismo y empezó a abrazar tanto la ley de Moisés que se olvidó del sentido de la misma y se olvidó del amor al prójimo. Por ejemplo, no permitía que una persona enferma se acercara al templo porque todos tenían que ser perfectos y si tenía una enfermedad, para ellos significaba que eso era castigo de Dios. Y como esa situación, muchas tantas otras, que en lugar de permitir que Dios entrara al corazón de la gente, lo que hacían era poner trabas y cerrar. Y por eso es que se sintieron muy enojados cuando Jesús les confronta por medio de esta parábola. Porque les estaba diciendo, primero, que Dios envió a muchos profetas para llamarles la atención, pero ellos cerraron sus oídos, cerraron su corazón a escuchar de Dios y no supieron hacer lo que Dios les permitió. Y lo que más les molestó a los judíos era que Jesús luego dijo que el dueño envió al hijo. Y en ese momento se estaba identificando a sí mismo como el Hijo de Dios. Algo que para ellos no podía ser ni aceptable.
pero Jesús estaba mostrándoles una palabra que era muy importante. Ahora, en esta parábola, ¿qué es lo que podemos nosotros encontrar? Primero, ¿qué nos dice esta parábola acerca del carácter de Dios? Lo primero que yo veo es que Dios es generoso y bondadoso. Nos muestra el carácter de generosidad, amor, bondad de Dios. ¿Por qué? Porque el dueño de esta finca lo que hizo fue proveer para todas las necesidades para que estos labradores pudieran producir y pudieran cumplir su misión. Igualmente, Dios a nosotros nos ha dejado con todas las posibilidades de poder cumplir la misión que nos ha llamado a hacer. Dios nos ha dotado de dones, nos ha dotado de muchas bendiciones, nos ha dado la vida y sobre todo nos ha dado la salvación. Y con todo lo que Dios ha provisto para nosotros, nos ha llamado a que nosotros demos fruto. Demos fruto de amor, demos fruto de arrepentimiento, demos fruto en nuestro carácter. Y eso va a ser de bendición para el reino, para la extensión del reino de Dios. A su momento, Dios también nos pedirá cuentas de lo que Él nos ha dado. Porque recordemos, no somos los dueños, sino somos mayordomos de lo que Dios ha provisto. Otra cosa que nos recuerda del carácter de Dios es la confianza que Dios puso sobre nosotros. El dueño de la finca da a los labradores toda la libertad para administrar la finca como ellos querían, porque les dejó todos los recursos y se fue lejos. Y eso nos muestra que Dios nos ha dado libertad para elegir. Dios ha confiado en nosotros para darnos esa libertad, ese libre albedrío, como dicen, para poder tomar decisiones en nuestra vida, para poder actuar bien o actuar mal. Dios nos ha dado esa libertad para que nosotros demos fruto. ¿Qué vamos a hacer nosotros con la libertad que nos ha dado? ¿Vamos a ser fieles administradores o vamos a ser como estos administradores malvados que no hicieron lo que debían hacer? Y es más, rechazaron al hijo mismo del dueño. Otra cosa importante del carácter de Dios es su paciencia y su misericordia extrema. No sé si tú lo puedas notar, pero yo cuando leí esta parábola me parecía el colmo la paciencia del dueño. Con la primera vez que estos labradores rechazaron a los siervos y lo que hicieron fue tratarlo mal, creo que hubiera sido suficiente para que el dueño regrese a pedir cuentas y a poner todo el peso de la ley sobre estas personas malvadas. Sin embargo, esta parábola nos muestra como demasiada paciencia, tanta que incluso nos parece algo increíble, algo que no tiene mucha lógica. Pero Jesús lo hace por un motivo, porque quiere mostrar esa paciencia que Dios tiene con nosotros. Quiere mostrar esa misericordia que una y otra vez Dios ha tenido con nosotros. Cuando el pueblo de Israel envió personas a poderles decir las cosas que estaban haciendo mal para que ellos corrijan su camino. Y las tantas veces que Dios nos ha llamado a nosotros la atención para que podamos actuar de manera correcta. Dios ha sido muy paciente una y otra vez y nos ha enviado a su propio Hijo, a Cristo, para poder darnos la libertad, para poder ayudarnos a crecer. Pero si aún así nosotros cerramos nuestros oídos y nuestro corazón, pues también hay juicio. Y ese es el cuarto punto que nos muestra aquí del carácter de Dios. Dios es juez justo y hace su justicia. Y en base a eso también nos va a tomar cuenta de lo que nosotros estamos haciendo, con todo lo que Él nos ha dado. Recordemos que Dios es amor, es misericordia, pero también es fuego consumidor, pero también es santidad. Dios es implacable y Dios va a tomar cuenta de lo que nosotros estamos haciendo. No porque Él sea malvado, sino porque Él es justo y busca la justicia. Ahora, por nuestros propios medios nosotros no podemos llegar a obtener esa justicia. Sabemos que la salvación no es por obras, es a través de Cristo Jesús, es a través del Hijo. Y esto me lleva al siguiente punto. ¿Qué nos dice esta parábola acerca de Jesús? Jesús es el Hijo de Dios. Por más que les haya incomodado a los fariseos, el centro de esta parábola es mostrar que Jesús es el Hijo de Dios que fue enviado por Dios para traer salvación. Segundo, Jesús conocía que su camino, su misión, le estaba llevando hacia la cruz.
y no era algo agradable, pero de todos modos él estaba dispuesto a cumplir con ese llamado. Jesús nos dice también en Juan que nadie le quita la vida, sino que Él la pone. ¿Y por qué la pone? Por amor a nosotros y por obediencia al Padre. Por esa razón, Cristo entregó su vida para salvación de la humanidad. No es que Dios se equivocó, que Él mandó a su Hijo para que nos enseñe a vivir bien y nosotros lo matamos y entonces fracasó la misión de Dios. Para nada. Más bien, Dios tuvo este plan y Jesucristo voluntariamente se ofreció para que su camino les llevara a la cruz. Pero eso no era el final del camino. El camino de Cristo era la victoria, el triunfo que viene después. Cristo vendrá por segunda vez, vendrá por su iglesia y tomará cuentas de nuestra vida y lo que Él nos ha dado a cada uno de nosotros. Recordemos, solo a través de Cristo podemos llegar a la salvación. Y cuando le entregamos a Cristo nuestra vida, le reconocemos como nuestro Señor y nuestro Salvador, Él limpia nuestra maldad, limpia nuestros pecados y podemos nosotros acceder a esa comunión con el Padre. Podemos nosotros volvernos nuevamente a Dios y Dios empieza a transformar nuestra vida. Nos redime, nos da la salvación, pero continúa en el proceso de santificarnos. Ese proceso es importante. Mira cuánto nos ha dado Dios. Ahora la pregunta es, con todo eso, ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Vamos a ser como los labradores malvados que se apropiaron de lo que el dueño les dio? ¿O vamos a ser fieles mayordomos y vamos a dar fruto en nuestra vida con todo lo que Dios ha hecho con nosotros? Mira lo que dice Marcos capítulo 12, desde el verso 9 al 12, al final de esta parábola. Cuando Jesús les cuenta esta parábola, les hace esta pregunta a la gente. ¿Qué creen que hará el dueño del viñedo?, preguntó Jesús. Les diré, irá y matará a esos agricultores y alquilará el viñedo a otros. ¿Nunca leyeron en la Escritura? La piedra que los constructores rechazaron ahora se ha convertido en la piedra principal. Esto es obra del Señor y es maravilloso verla. Los líderes religiosos querían arrestar a Jesús porque se dieron cuenta de que contaba esta historia en contra de ellos, pues ellos eran los agricultores malvados, pero tenían miedo de la multitud, así que lo dejaron y se marcharon. Aquí Jesús termina haciendo una pregunta importante. ¿Qué hará el Padre? ¿Qué hará el dueño con esos agricultores malvados? Y aquí yo también te invito a que reflexionemos qué nos dice esta parábola ahora, aquí, a nosotros, en este contexto. Tal vez ya no somos el pueblo de Israel que rechazó, pero también nosotros hemos sido puestos como mayordomos de la viña. ¿Por qué? Porque el reino de Dios, que primero fue dado a los judíos y luego es dado a la iglesia como el pueblo de Dios, como los hijos de Dios, es lo que Dios nos ha provisto para que nosotros seamos esos administradores, para que nosotros seamos los mayordomos de la viña. Y el mayordomo requiere fidelidad, no usurpación. Los labradores malvados se apropiaron de lo que no les pertenecía. Y eso fue lo que les trajo su perdición. Ahora nosotros debemos ser fieles a Dios. Mira, en esta parábola evidenciamos la gracia de Dios. Y como decía en el texto que leímos hace un momento, esto es maravilloso para los que lo ven. Es decir, para quienes conocemos a Cristo y quienes hemos recibido de Él su amor, su perdón, su gracia. Esta obra es maravillosa porque nos ha llegado la gracia de Dios a todos los que no lo merecíamos. No importa el pecado que hayamos cometido, no importa la maldad que hayamos hecho nosotros. Si hemos recibido a Cristo Jesús, esa gracia de Dios nos permite acercarnos a Él. Esta es una obra maravillosa que Dios nos permite ver, pero a la vez es una obra, una palabra de juicio para quienes cerramos nuestro corazón y nuestra mente a conocer a Cristo, a aceptarlo como nuestro Señor y Salvador. Dice la palabra de Dios que tanto amó Dios al mundo que dio su único Hijo para que no nos perdamos y para que podamos tener vida eterna en Él. Pues por lo tanto, valoremos la obra que Dios ha hecho en nosotros, la obra de Cristo, y traigamos fruto. Seamos mayordomos fieles
de lo que Dios nos ha provisto. Finalmente, te hago esta pregunta. ¿Qué clase de fidelidad espera Dios de ti? ¿Qué clase de fidelidad espera Dios de la iglesia? ¿Una fidelidad legalista? ¿Una fidelidad que cierra su corazón al necesitado? ¿O una fidelidad que ama al prójimo? Una fidelidad que busca llevar el evangelio a las personas que así lo necesitan. Todo lo que nosotros tenemos, nuestra vida, nuestras fuerzas, nuestro trabajo, nuestros recursos, la salvación, nuestros dones, nuestras habilidades, todo le pertenece a Dios. Muchas veces nosotros queremos vivir como que nuestra vida nos pertenece a nosotros. Y entonces nos volvemos como esos labradores malvados que quisieron usurpar el viñedo que no les pertenecía a ellos. A veces decimos que Cristo es nuestro Señor y Salvador, pero actuamos de manera contraria. Actuamos usurpando ese lugar a Dios, haciendo las cosas a nuestro modo de actuar y no buscando la dirección de Dios. Eso nos va a llevar a que esas bendiciones nos sean quitadas y sean dadas a personas que sí las valoren. Así que seamos fieles a Dios. Demos fruto de arrepentimiento. Demos frutos del Espíritu. ¿Cuáles son los frutos? Amor, gozo, paz, paciencia, bondad, fe, templanza, mansedumbre. Todos estos frutos tienen que verse en nuestro actuar diario. Yo sé que no es fácil. Yo sé que a veces caemos y tenemos las luchas con nuestro carácter. Y el Señor lo sabe. Y no tenemos que fingir ni tratar de mostrarnos como que somos perfectos. Más bien debemos aceptar nuestra debilidad, ponerlo en manos de Dios y permitir que Dios vaya moldeándonos. Permitir que Dios vaya ayudándonos a poco ir venciendo esa situación. Pero necesitamos ser fieles a Dios. Necesitamos dar luz a este mundo. Necesitamos que la palabra de Dios llegue a nuestra vida y nuestra vida sea ese testimonio fiel en cada momento. Oremos. Amado Dios, te damos gracias por esta palabra, porque en esta parábola tú nos enseñas cómo debemos actuar. Y queremos pedirte que nos ayudes para ser fieles mayordomos de todo lo que tú nos has provisto. Que podamos corregir nuestro camino, Señor, y podamos abrir nuestro corazón para recibir tu gracia, tu misericordia, que es tan grande y que tú nos has provisto. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.